¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Carlos García Romero y hoy le presentaré mi evidencia número 2 del bloque Valoración de Empresas. La primera pregunta, aquí están las preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo afecta la decisión de inversión y de financiamiento en la evaluación de una empresa? Para hablar de una empresa es necesario considerar el estado de resultados, el balance general y los flujos de efectivo por el método de flujos descontados. Entonces, al momento de invertir o financiarse, se ve reflejado, empezando por el estado de resultados, en los intereses pagados y los intereses ganados. Ahí, dependiendo de las tasas y el tipo de financiamiento o inversión, se reflejarán y incrementarán esa cuenta o la disminuirán. Con esto obtendremos el resultado de financiamiento neto, el cual posteriormente lo consideraremos también, y principalmente los gastos financieros, en los flujos de efectivo para atraerlos a valor presente y calcular el valor de la empresa. Asimismo, al financiarse, normalmente es una deuda. Entonces, esto también es importante considerarlo al momento de calcular nuestra tasa de descuento, que puede ser el WACC. Es necesario considerar el financiamiento, pues si el costo es muy elevado o el monto y no se equilibra con el monto adquirido, puede hacer que el costo de capital sea muy alto y que la empresa pierda valor. Por eso también es importante considerar el financiamiento. Y finalmente, por el método de flujos descontados, para considerar el valor terminal, el cual es el valor de la empresa menos la deuda, entre mayor sea la deuda, menor será el valor terminal y menor será el precio de la empresa, el precio real de la empresa por este método. Entonces es importante por eso, por los gastos financieros que se consideran en los flujos de efectivo y en el estado de resultados, por el WACC, o sea, la tasa de descuento que se utiliza en este caso, y por el valor terminal de la empresa. Segunda pregunta. ¿Qué diferencia tiene la evaluación de la empresa bajo el método de flujos descontados y el método de evaluación por múltiplos? Principalmente el método de flujos descontados considera qué produce la empresa a futuro. O sea, cuánto va a producir de flujos, cuánto va a producir de dinero a futuro. Eso es lo que se enfoca principalmente. Entonces, el valor se da de acuerdo a lo que puede llegar a tener la empresa en un futuro, el valor de la empresa, por flujos descontados. Y por múltiplos es diferente, pues se da el valor de la empresa en base al comportamiento que tienen sus similares. Es decir, si sus similares tienen estos comportamientos y tu empresa tiene eh, se comparan y se saca el valor que de acuerdo a esos comportamientos, a esa comparación de comportamientos en ventas, en EBITDA, etcétera, de acuerdo a esa comparación en los comportamientos de ambas, ¿cuánto deberías valer por lo que estás haciendo? O sea, si esta empresa está haciendo esto y vale esto, ¿cuánto debo valer yo? Entonces, una es por lo que yo estoy produciendo y puedo llegar a producir a futuro, y otra es por lo que los demás están haciendo y que yo también estoy haciendo, pero la comparación. Entonces, esa es la principal diferencia. Ambas son, ambas son factibles. Unas tal vez la de flujos descontados sea un poco más precisa en su ámbito, pero las dos son buenas y efectivas. ¿Cuáles son los supuestos que utilizaste para la planeación de los flujos de efectivo? Para la planeación de flujos de efectivo, primero consideré una tasa de descuento como WAC, el WAC. Este WAC tenía un valor de 9.89 y estaba conformado por 60% capital, 40% deuda con sus respectivos costos. Ese fue el primero, la tasa de descuento WAC, que es importante. Luego se consideraron un incremento en ventas de acuerdo a distintas plataformas financieras y a distintas investigaciones que se realizaron en el equipo, las cuales reflejaban un crecimiento en el primer año mayor, o sea, impactante, y después un crecimiento promedio en los siguientes años del 5% aproximadamente, y el primer año 16%. Ese fue el supuesto que se consideró. También a la perpetuidad se consideró un crecimiento de 6%, ya que es el que la empresa considera actualmente, entonces también se considera ese crecimiento para perpetuidad. Para los costos se consideró un análisis vertical, o sea, es decir, cuánto representan los costos de las ventas, y pues ya que las ventas se consideran unos crecimientos, el costo también crecería similar. La tasa de impuestos que se consideró fue la que ERDES actualmente tiene, o sea, la que usa, la que tienen considerada, que era de un 30%. La depreciación, basándonos en sus estados de resultados históricos, nos dimos cuenta que por lo menos en los últimos 2 años era lineal, o sea, era igual. Entonces se mantuvo lineal.
para el cálculo. El CAPEX se consideró entre 800,000 y 1 millón, ya que eso era lo que consideraba la empresa. Entonces ahí lo que ellos dijeron. Para las amortizaciones, nada más se consideró un préstamo que tienen, sí, un préstamo que tienen con el banco Bancomex, el cual es el único que se consideró y vence a 2029. Nuestra proyección era 2026, entonces no había problema. Sobre los gastos financieros, se consideró lo pagado en este préstamo, o sea, los intereses generados en este préstamo de Bancomex que acabo de mencionar, y los intereses que tienen que pagar, o bueno, la tasa que tienen que pagar por los bonos emitidos por ERDES mismos, es decir, o sea, los bonos que tenían ERDES 13, etcétera, las tasas de estos, los costos, los intereses que generan estos bonos por tenerlos emitidos y tener deuda. Y también se consideraron los intereses ganados por la inversión de su efectivo año con año. O sea, una tasa TIE de un día, que era la que nos comentaron, y su crecimiento. Entonces, restando los dos costos por el préstamo y por los bonos y sumando por la inversión del efectivo. Sobre el capital de trabajo se hizo un supuesto que las políticas de ERDES de proveedores, clientes e inventarios se mantenían todos los años, porque bueno, son políticas, vaya, es difícil de cambiar a menos que sean que ocurra un cambio muy importante. Entonces se consideraron esas políticas y de ahí se proyectó el capital de trabajo. Y bueno, la diferencia del capital de trabajo incremental que se considera para los flujos de efectivo salió de ahí mismo. Mm, y ya, y también las acciones únicamente se consideran las que tienen actualmente en emisión, ya que tienen planeado no emitir más acciones. Entonces se consideran las que tienen, que eran 354 mil millones. Y luego, identifica y menciona los pasos que se deben llevar para determinar el precio de la acción partiendo de los estados financieros históricos de la empresa. Bueno, primero que nada es necesario hacer los supuestos que anteriormente ya mencioné y proyectarlos en el estado de resultados, que es el primero que hay que proyectar. El estado de resultados es el primero, en donde podemos ver las ventas y los costos que, vaya, son los más importantes a considerar al momento de valorar una empresa. Pues si tienes muy pocas ventas y muy altos costos, probablemente el valor de la empresa disminuya. O viceversa, tienes muchas ventas y costos muy bajos, el valor de la empresa aumenta. Entonces es primero necesario proyectar el estado de resultados con los supuestos. Pasando desde el estado de resultados, nos movemos al balance general, el cual también se puede proyectar ya con puro estado de resultados o con políticas, dejando una que otra cuenta, pero dejando una que otra cuenta para posterior a los flujos de efectivo. Pero entonces estado de resultados y luego balance general. Finalmente pasamos a los flujos de efectivo, en donde hay que considerar el EBITDA menos la depreciación, menos los gastos financieros, menos los impuestos, luego más las amortizaciones y la depreciación, menos el capital de trabajo incremental, que es el que comenté, la diferencia de capital de trabajo, menos el CAPEX, y con eso tenemos el flujo efectivo. Esos flujos de efectivo ya proyectados de los 5 años, basándonos en los supuestos, ya una vez hecho el estado de resultados y el balance general, hay que traerlos a valor presente. Hay que traernos a valor presente y también hay que traerlo es de perpetuidad, en el cual consideramos una tasa diferente, porque es el que va a crecer para siempre, porque no sabemos cuánto va a durar la empresa. Lo traemos también a valor presente. Trayendo los flujos y el valor de perpetuidad a valor presente, podemos obtener el valor de la empresa, que es la suma de ambos. Con este valor de la empresa, proyectado con este valor de la empresa, hay que restarle la deuda neta, que esta la obtenemos de el balance que que anteriormente ya habíamos hecho, y restando el valor de la empresa menos la deuda neta, obtenemos el valor terminal. Este valor terminal, dividiéndolo entre el número de acciones que ya anteriormente teníamos, podemos obtener el precio que actualmente debería tener la acción de la empresa, basándonos en su comportamiento futuro. En su comportamiento futuro traído a valor presente. Y, finalmente, ¿cuáles son los riesgos potenciales que ERDES y que cualquier empresa deben ser evaluados en el análisis de sensibilidad? Bueno, aquí, al momento de evaluar una empresa, es necesario considerar distintos riesgos que pueden impactar en las variables importantes al momento de la evaluación. ¿Cuáles son las variables importantes?
Como se mencionó, el costo de ventas, la tasa de crecimiento en las ventas, el WAC, los impuestos, incluso la tasa de perpetuidad. Cualquiera de esos son las variables importantes. ¿Y cuáles son los riesgos? Bueno, por ejemplo, en el crecimiento de ventas podemos encontrar riesgos como la inflación, los cuales pueden generar que los consumidores reduzcan su consumo y las ventas bajen. O por ejemplo, en el costo de ventas igual, impacta la inflación, que es un riesgo el cual puede hacer que suban estos costos de venta y baje el valor de la empresa y baje el valor de la acción. Asimismo, existe el riesgo de distintas políticas arancelarias o de exportaciones en caso de que sean necesarias, o sea, que se hagan las exportaciones, las cuales pueden impactar en los impuestos pagados por la empresa, lo cual genera una menor utilidad a la vez de unos menores flujos de efectivo y un menor valor de la empresa. Entonces, estos tipos de riesgos, o sea, incluso la guerra de Ucrania, que puede impactar directamente en una empresa, o sea, es un riesgo, o sea, que porque puede hacer que suban los precios de, por ejemplo, en el caso del gas natural, lo que hace que suban los costos y otra vez lo mismo. Baja el precio, el valor de la empresa, baja el precio de la acción. Entonces hay que considerar todos los factores externos que impacten en las variables más importantes, que son, nuevamente la repito, costo de ventas, crecimiento de ventas, WAC, impuestos e incluso el valor de propiedad. Estas son de las variables más importantes. Entonces, todo factor que impacte en estas es necesario considerarlo al momento de evaluar. Porque si se hace una proyección que no los considera, pues vaya, el resultado no sería uno real y de valor. Finalmente, para concluir, ¿de qué nos sirve evaluar esta empresa? Bueno, para la evaluación de una empresa nos sirve en caso de que queramos vender la empresa, vaya, de que cuánto la deberíamos vender, cuánto es lo que vale mi empresa. Es uno de los usos más importantes de la evaluación. Sin embargo, también internamente, si no quiero vender mi empresa, una evaluación me sirve, pues puedo darme cuenta de qué factores me están decreciendo el valor de mi empresa y puedo trabajar en ellos, poner estrategias para trabajar en ellos. Por ejemplo, si mi WAC está muy alto y me está reduciendo el valor de la empresa, puedo buscar una estructura óptima para mejorar ese WAC y aumentar el valor de la empresa. Entonces, sí, nos sirve para, en caso que queramos vender, y si no es el caso, para mirar internamente qué estamos teniendo mal y mejorarlo. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.